Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a la 7ª charla del Taller del Perdón. Y antes de pasar con Silvia a empezar con nuestro taller del día de hoy, vamos a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentidos, sentimientos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, bienvenida, Silvia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida y ahora sí, adelante. Y tú me dices cuando estés compartiendo algo y yo te digo si se ve o no se ve. Todo el tiempo voy a estar compartiendo unas oraciones y unas imágenes. Ok. Bueno, comenzamos primero, vamos a ver cómo pasamos la imagen, a ver si sale ahí. Tú me dices. Okay. Ahí está saliendo, ¿no? No, estás solo tú. Soy solo yo. Entonces hay que decirle compartir pantalla. Estoy ahí, pero no estoy yo. Tan raro. Bueno. No, estás nada más tú. Ahora sí, ya como que se va a compartir. Ay, ahora pero sí. No aparezco yo, un momentico. No, no apareces tú. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un momentico. Transición. Sí, ahí debo aparecer yo. Bueno, si no, no importa. Ahí. Un momentico. Bueno, ahí sí, o tampoco. Sigo sola. No. Sigue, no sigue, está solo el Rosario del Perdón. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar así y entonces lo importante es que se hagan las gráficas. Okay. Vamos hoy a recordar, a hacer un recuento rapidito de lo que hemos visto. Una de las razones es porque hay gente que entra a estos videos ya muy adelantados y no sabe lo que hemos hablado, para que se ubiquen un poquito, pero es muy rápido lo que voy a hacer. Y lo otro es porque, pues, para darles un recorderis a las personas de lo que estamos viendo. Estuvimos hablando que cuando nosotros recibimos heridas, esas heridas son como un puñal que nos va haciendo heridas en el cuerpo, o sea, son las ofensas, los gritos, las peleas, todo eso lo hemos visto, cómo nos afecta el cuerpo y nos crea unas heridas en todo el cuerpo. Y esas heridas se quedan ahí, porque eso también forma parte de una invasión, me invaden, se quedan ahí, están atadas, hay que desatarlas y sanarlas con el perdón. Únicamente con el perdón es que se puede hacer la sanación de estas heridas. Que por otro lado estamos unidos, tenemos cadenas de pecado, estamos esclavizados al pecado y tenemos estas cadenas de esclavitud
que no nos dejan ser libres, y nos acordamos aquí de la frase de San Pablo que dice, ¿por qué no hago el, bueno, dices porque no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, porque no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras. Esa es la razón, y ahí aparece la imagen con las cadenas. Vimos también los 7 pecados capitales: la soberbia en la cabeza, la envidia, la codicia y la ira están en el corazón. Esto también es importante para uno saber de las enfermedades cuando están relacionadas con el corazón. No quiere decir que solamente sea así, no, ni que en todos los casos sea así, tampoco. Lo que pasa es que estas imágenes nos permiten a nosotros también ver, entender un poco el funcionamiento del cuerpo del hombre y de todo el ser, la parte espiritual, emocional y física. Vimos también que uno primero se enferma espiritualmente, después emocionalmente y por último físicamente. Las enfermedades en nosotros son causadas, la gran mayoría, en la mayoría de los casos, por pecados, por los pecados nuestros y los pecados de nuestros antepasados. En el caso de los pecados de los antepasados, nosotros nacemos con las cadenas de pecado que ellos tienen, porque nos la heredan. Esa es lo que se llama la herencia transgeneracional. Cuando se habla o de la herencia, hay veces que nosotros llamamos transgeneracional porque trans es que atraviesa todas las generaciones. Entonces, esas herencias normalmente están por el pecado de nuestros antepasados. Hay herencias transgeneracionales que son también todo lo que es físicamente lo que tenemos, por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo, de la piel, la voz. Fíjense que hay cantantes que heredan la voz o la buena voz, y muchos miembros de su familia son también cantantes. Por otro lado, tenemos otra de las cosas donde vemos la herencia transgeneracional, es que cuando vamos al médico, a nosotros nos pregunta el doctor qué enfermedades ha habido en su familia, de qué murió, si ya murió su papá o su mamá, o si hay alguien en la familia que tiene tal enfermedad. Cuando él empieza a sospechar también de una enfermedad que tenemos nosotros, entonces nos empieza a preguntar si ya hay familiares que sufren esa enfermedad, porque ellos siempre investigan el lado de la familia. Y siempre en nuestra historia médica, lo primero que hacen es poner las enfermedades que ha habido en la familia. Esto también, yo le pregunté una vez a un doctor que por qué me preguntaba, pues por lo que el trabajo que yo hago, pues también por confirmar. Pero le pregunté por qué me pregunta por las enfermedades de mi familia, y siempre que yo voy a un médico me pasa lo mismo, y a todas las personas le preguntan. Él dijo, porque lo primero que nosotros miramos es que estas enfermedades, o sea, los síntomas que ustedes dicen, si pertenecen a alguna de las enfermedades que ha habido en la familia, y lo primero que hacemos es descartar o confirmar si son enfermedades que sufre la familia o que padece la familia. Entonces, eso viene a ser una confirmación de estas herencias transgeneracionales. Por eso el tema de hoy va a lo que va, que ya vamos a ver, que es la necesidad de trabajar estos pecados capitales, los vicios y lo que nosotros tenemos. Aquí voy a ir mostrándoles no solamente el problema, sino también la solución. Hay formas de trabajar estos pecados capitales, estas herencias transgeneracionales. Bueno, entonces les decía, pero un momento, estaba en la herencia transgeneracional, podemos nosotros heredar
cosas de la familia, entonces nos parecemos a algún familiar, al papá o a la mamá físicamente. También hay temperamentos y formas de ser que también son parecidos al papá o a la mamá, es que es igualito, habla igualito, o dice las mismas cosas, o hace las mismas cosas que su papá o que su mamá, cosas así. Ahí nos vamos nosotros también dando cuenta que es así, que es digamos, el pecado, las herencias transgeneracionales que se van transmitiendo en la familia. También hay cosas buenas que se transmiten, como por ejemplo, yo he visto en familias que son muy dadas a la generosidad o son muy dadas a la bondad, son misericordiosos y compasivos, que ayudan a la gente, pero como que toda la familia tiene esa tendencia. Lo hacen de una manera natural, lo hacen espontáneo, y están siempre ayudando a la gente. Entonces es por eso que estas herencias transgeneracionales se transmiten, y no solo lo malo, sino también lo bueno. Imagínense ustedes la familia de Santa Teresita, que Lisieux, la Santa Teresita, la niña de que murió 24 años, doctora de la iglesia también, que toda su familia la están canonizando, o sea, papá y mamá, y fuera de eso, a ella, pues es doctora de la iglesia, y las hermanas todas terminaron en conventos de religiosas, o sea, había una gran tendencia de ellos a la parte espiritual, y eso se hereda también, o sea, se heredan no solamente las cosas malas, sino también las cosas buenas, y como les conté también, de la señora que estaba haciendo perdón ante el Santísimo y que oyó la voz que le dijo internamente: tienes que perdonar a las personas que te transfundieron la sangre, porque ellas, así como te transmitieron cosas buenas, también te transmitieron cosas malas. Entonces hay que perdonarlas, le dijo Jesús. En esos casos uno debe perdonar y desatar todas las cosas que uno ha recibido de las personas a las que uno les recibió la sangre. O la sangre en este caso, o los que han tenido también trasplantes en esos casos también. Y les contaba también el caso del señor que no quería hacer deporte por ningún motivo, y resulta que el no querer hacer deporte, no quería saber nada de deporte, no le gustaba el deporte, pero le hicieron el trasplante de corazón de una persona que era muy deportista, y de pronto él empezó a querer hacer deporte, a comprar artículos de deporte, y claro, la gente muy sorprendida con él, decían que de dónde salía él con eso, pero descubrieron que la persona dueña del corazón que él tenía era deportista. Entonces son cosas que pasan, que uno va viendo cómo en la sangre está la herencia transgeneracional, o sea, las cosas se transmiten a través de la sangre, el color de los ojos, de la estatura, el color del pelo, de la piel, se transmite a través de la sangre, como también las herencias transgeneracionales de pecado, que son las que nosotros estamos tratando aquí, que son los 7 pecados capitales, y también algunos otros vicios que vamos a ver también acá. Estos 7 pecados capitales que vemos, soberbia, envidia, soberbia, la cabeza, envidia, ira y codicia en el corazón, la gula, la pereza y la lujuria. Digamos que la gula habíamos dicho en el estómago, la pereza un poco más abajo donde se encuentra el colon, y también la lujuria que está en los genitales de las personas. Entonces, de ahí vienen, ya uno empieza a identificar un poco de las enfermedades, por dónde viene el problema o qué es lo que hay que trabajar.
no en todos los casos nosotros sabemos de dónde vienen las enfermedades. No. Y se los digo esto ¿por qué? Porque hay cosas que nosotros no sabemos de dónde vienen. Normalmente no se sabe de dónde viene, o sea, por lo general, y en estos 4000 años que llevamos de la creación, digamos que Dios no ha revelado mucho esa parte hasta ahora. ¿Por qué? Porque ahora podemos solucionarla y podemos trabajar en eso. Antes no había muchas herramientas para eso. Entonces, ya es hora de que él nos va revelando, y él le dice a Luisa que él no, dice, yo no digo cosas inútiles, y yo hablo a tiempo y a circunstancia, de acuerdo al tiempo en que está pasando la humanidad y lo que yo les quiero dar, a ese tiempo yo hablo y a esa circunstancia. Entonces, llegó el tiempo de conocer el origen de las enfermedades, porque estamos en el tiempo próximo a la llegada del reino. Estamos, yo se los he dicho, estamos entrando en la gran tribulación, en la parte final, en el apocalipsis, y sí van a pasar cosas muy, muy fuertes. Dicen que no, y Jesús se lo dice a Luisa, que nunca ha habido una tribulación como la que va a haber ahora. Nunca, y que van a pasar muchas cosas. Parte de esto fue la pandemia y todo lo que está pasando en el mundo, los terremotos, las guerras, anuncios de guerras y guerras, que está dicho en el Evangelio también por Jesús. Y dice, cuando vean esas cosas, no es que ya llegó el momento, pero ya vamos para allá, estamos cerca. El tiempo acelerado es que el tiempo pasa demasiado rápido, un día se va a 1000, ya no es como antes que uno decía, uy, todavía me queda una hora, todavía tengo la mañana, y aquí ya es, a uno se le fue, y ya nos toca ir acostumbrándonos a que no podemos alcanzar a hacer todo lo que nos hemos propuesto en el día, y van pasando los días y uno dice, pero no alcancé a hacer esto, no alcancé a hacer lo otro, y pareciera que se fuera uno quedando con las cosas sin hacer, acumulándose. Entonces es porque el tiempo está acelerado, está más rápido, y Jesús en el Evangelio dice que acortaré el tiempo, porque o si no ni siquiera los elegidos lo resistirán, y es digamos, una certeza de que estamos ya en estos tiempos. Además, el tiempo va a seguir y va a seguir y va a seguir acelerándose cada vez más, porque ya viene una parte difícil y dura para nosotros, que es cuando aparece el anticristo. Todavía no sabemos quién es, no ha aparecido, pero ya está próximo a aparecer, y todo el mundo, mucha gente lo va a seguir y les va a parecer encantador, porque claro, él se va a presentar muy bien, no se va a presentar mal. Y entonces mucha gente lo va a seguir triste y dolorosamente, pensando que va a ser la solución a muchos problemas que la humanidad está sufriendo en ese momento. Nos acostumbramos ya en este tiempo muy dolorosamente a confiar más en el demonio que en Dios, y a pedirle más, aunque no lo muestran o no lo pintan de esa manera, pero sí a buscar brujos y cosas de esas que lo que hacen es apartarnos más de Dios y llenarnos más de espíritus. Bueno, entonces también habíamos visto cómo los pecados capitales y todos los pecados, todos están asociados a espíritus. Por eso nosotros aquí mostramos las cadenas que ustedes ven acá, que son las cadenas de esclavitud del hombre al pecado, pero están asociadas a espíritus, y todas las oraciones de desate que nosotros hacemos es desatando el espíritu. Por ejemplo, aquí en la pierna y en los genitales que está el espíritu de la lujuria, nosotros desatamos el espíritu de la lujuria en el desate. Desatamos también el espíritu de la codicia, de la envidia, de la soberbia, de la ira, de la gula y de la pereza. Esos son los desates, rompimiento de cadenas a esos espíritus, y lo que hacemos es
desatar a esos espíritus de nosotros y es la manera como nos vamos liberando, desatando los espíritus que están asociados a las cadenas. Eso es lo que son las oraciones de desate, que les he dicho y vuelvo y les repito. Yo les quiero confirmar y ratificar que aquí lo más importante y lo que Jesús dice y quiere es que hagamos el perdón. No le demos más importancia a los desates que al perdón. Estamos equivocándonos y empezamos a hacer un montón de, digamos, de esfuerzos innecesarios, porque podemos pasarnos mucho tiempo desatando y si no hay perdón, no nos vamos a liberar de esas cadenas. Es necesario el perdón. En este caso de los vicios, pecados, es a quien perdonamos, a los antepasados, que fueron los que empezaron con estas cadenas. ¿A cuáles antepasados? No importa, no sabemos, no los conocemos, no es necesario. A los que cometieron el pecado, punto. Así es como se perdona. Otra cosa interesante aquí que hay que ver de los pecados capitales y de los antepasados es que también nosotros podemos aportar a esa cadena transgeneracional, pero en la medida que yo peco o cometo cualquier tipo de pecado, termino transmitiéndoselo a mis hijos, pero a los hijos no nacidos todavía. Me explico. Una persona, digamos un ejemplo, se casa virgen, no ha cometido pecado, listo. Tiene un hijo, por decir así. Ese hijo, digamos que de ella o de parte de ella no hereda espíritus o de lujuria o de adulterio o de fornicación, etc. Porque ella no lo hizo, pero sí de los antepasados, de su papá, de su abuelo, porque es en línea directa, no es de los tíos ni de los hermanos, es de los, línea directa es papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo y atrás abuelos, padres directos. Entonces, si yo luego digamos, o esa persona, como poniendo el ejemplo, se desordena y empieza a tener relaciones con otras personas, el adulterio, y empieza a recibir, digamos, espíritus transmitidos sexualmente y espíritus de lujuria en ese pecado. Y entonces, si tengo más hijos, ya yo les estoy aumentando la cadena transgeneracional a mis hijos y ellos van a nacer con más y más cadenas de lujuria. Estoy poniendo un ejemplo para que me entiendan cómo se transmite estos espíritus a los hijos y cómo se van agrandando las cadenas transgeneracionales, porque en realidad yo aquí pinté una cadena por cada espíritu o por cada vicio o pecado capital, pero en realidad son muchas las cadenas o una cadena muy grande que está unida por varias cadenas, porque los pecados son muchos y se repiten en la familia, en los antepasados. Entonces, por eso es necesario que nosotros perdonemos a los antepasados. Una cosa muy, muy necesaria, o sea, a ver, les digo, cuando la gente empieza a hacer este proceso sin estar enferma, es ideal. Es ideal, ¿por qué? Porque ya cuando la gente está enferma, también es ideal y también es bueno porque muchas veces las personas se sanan. Pero digamos que, y no, es muy bueno, sí. Yo me refiero a que cuando una persona no se ha enfermado todavía, porque tarde o temprano le llega la enfermedad, todavía no se ha enfermado, es excelente hacer este proceso porque puede limpiar su sangre. Bueno, es una manera de decirlo, pero es real, también es literal. Puede limpiar su historia, puede limpiar su herencia transgeneracional de pecado.
¿Y cómo lo hace? La manera de hacerlo es que, por ejemplo, uno debe ir trabajando pecado por pecado capital, me refiero al pecado capital. Puede mirar cuál es el que más puede haber en la familia, puede mirar, puede ser el pecado de codicia, porque la gente en la familia pelea mucho por la plata, vive en función de la plata, solo quiere plata, o cuando hay una herencia se pelean por ella, o hay personas de la familia que han robado, que han sido deshonestos, y que triste y dolorosamente este tiempo último, final de los tiempos, los pecados capitales en las familias son tremendos en todos los aspectos. La soberbia, la ira, la, la envidia, la codicia, la lujuria, la gula y la pereza. Todos en diferente forma, unos más, otros menos, en unas familias se ven más unas cosas, en otras otros, pero en realidad es bastante lo que se ve. Sara dice en una de sus conferencias del Kit del Perdón, y lo dice así, no me lo tienen que creer, pero estamos creyendo que como Dios va a ser como un borrón y cuenta nueva cuando venga a instaurar su reino en la tierra, pues entonces ahí va a suceder eso, ¿no? Es que Él quiere, para poder hacer que el hombre se regenere, que empiece como una vida nueva, va a rejuvenecer a todo el mundo en un momento. Todos nos vamos a ver jovencitos, como, y sin enfermedades, como volver a vivir la juventud. Pero sanos, sanos no solamente físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es un estado muy bello del hombre, ese estado que era el del hombre en el paraíso terrenal. Y entonces todas estas cadenas van a desaparecer, pero es un proceso también. No sé cómo lo vaya a hacer él, pero nosotros ya tenemos la manera de ir trabajando en eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué les recomendaría yo? Por ejemplo, una persona que quiere empezar este proceso de perdón debe coger la lista, escribir las cosas del papá, de la mamá, del esposo o esposa, si ya lo tiene, y si no lo tiene, entonces de los compañeros, de los hermanos, de los amigos, de todas las personas que ha sentido que lo han lastimado, y hacer una lista, hoja por hoja, eso ya lo vimos cómo se hacía. Luego de eso, ir trabajando, si no tienen todavía una cosa muy nombrada, la ira es uno de los primeros pecados capitales que se debe trabajar, porque cuando nosotros perdonamos, la ira está almacenada dentro de nosotros con esas heridas. Por eso empezamos a sentir ira de las cosas que nos han pasado. Lloramos, nos sentimos tristes, a veces muy tristes por tantas heridas que hemos recibido. Esto es muy positivo. No es que uno se quede en la tristeza, no, eso va a desaparecer y después vamos a ser mucho más, nos vamos a sentir liberados y contentos. Pero en ese momento, mientras pasa este trabajo de perdón, vamos a sentir un poco de tristeza, de como melancolía, como una cosa ahí que hay, que queda, como que me duele haber sufrido tanto y aún desde niña. Entonces, estas cosas, digamos que son normales porque está saliendo de nosotros una pus, digámoslo así, está saliendo un veneno que tenemos dentro de nosotros, que es resentimiento, ira, dolor, hay dolor, la herida está abierta, entonces la vamos cerrando y se va sanando, se va mejorando, y resulta que eso también saca ira.
ese dolor, esa tristeza viene a ser también parte de una ira que está escondida. A veces nos sale la ira, les decía yo, que algunas veces, pero no siempre, que les decían a algunas personas, oiga, usted no es que está yendo a un grupo de perdón y por qué está tan furioso, pues porque está haciendo su proceso de sanación. Yo os digo, si yo le echo mertiolate o le echo yodo a una herida, yo no sé si el yodo arde, pero el mertiolate sí, a una herida me duele, me arde, pero es para sanar, la está limpiando, la está descontaminando. Entonces eso pasa. Y entonces si eso pasa, duele, tiene que doler. Y ya una vez que se sana, la cerramos, ya no duele más. A no ser de que me sigan haciendo y me sigan haciendo esa misma ofensa, ese mismo dolor, me lo causan y me lo causan, entonces duele, todavía sigue doliendo, pero hay que hacer más perdones para que esa herida cierre. Y una vez cierre la herida, pues ya queda, digamos, sanada. Entonces, como sale la ira y el miedo y el dolor que uno siente y la tristeza, eso baja las defensas. Y baja las defensas, entonces nos volvemos como muy propensos a una gripa. Sí, a una gripa. Entonces, ahí nosotros, ¿qué hacemos? Desatar la ira. La ira, cuando yo les decía que en los talleres que yo tenía al principio, me daban un poco de ansiedad, pues porque apenas estábamos nosotros empezando, había muchas cosas que todavía uno no conocía muy bien, pero había que empezar a difundir y ayudar a la gente que empezara a perdonar. Entonces siempre me daba gripa antes del taller. Entonces yo lo que hacía, y sí hacía, dejaba la oración en mi casa, dormía con ella, eso sí, de la ira, y me iba pasando el malestar y dejaba la oración puesta en mi casa y me mejoraba. Entonces era eso, ¿no? Como desatando la ira, que era lo que me había bajado las defensas. Uno va aprendiendo cositas, como truquitos así de esos que son importantes. Siempre que les dé gripa inclusive estos virus nuevos que están empezando a venir y que van a venir más, es importante que recordemos qué fue lo que me bajó las defensas, qué fue lo que yo hice, que algo hice que de pronto estoy más propensa, si fue que me hicieron, entonces hacer un perdón, importante hacer el perdón por lo que me causó, la persona que me causó la ira. Y también perdonar, si es estos virus, a las personas que los están difundiendo, que los han originado, ya en la oración que yo les decía, eso está, ese perdón, en el libro del Rosario del Perdón también está. Entonces, eso es importante hacerlo, esos perdones. Cuando hay esas manifestaciones también tremendas en diferentes sitios del país de uno y a uno lo asustan esas cosas, hagan el perdón por la invasión de ruido, el perdón por la invasión del espacio, el perdón por la manera tan, en sí, es una invasión con agresividad y todo eso, hace uno un cuadro de perdón y verán, eso ahí mismo se desaparecen, se esfuman. Importante y es bueno hacerlo. Cualquier cosa que ustedes no estén como cómodos, hagan el perdón y verán los cambios, lo van a ver. Entonces el perdón es importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces uno coge la ira. Entonces, mientras va perdonando, empieza a hacer el perdón a los antepasados, por uno y por la familia también, de la ira. Yo les recomiendo hacer hasta 7 cuadros. De verdad que sí, porque miren, uno dice tanto, pero tantos y ya 70 veces 7 es un montón. No, uno empieza a hacerlo y se da cuenta que 70 veces 7 finalmente está tan poquito que quedó como faltando porque es que las heridas son profundas.
Y entonces, cuando uno perdona a los antepasados por las herencias transgeneracionales y empieza a desatar la herencia, eso es extraordinario porque empieza a quitarnos esos espíritus que nos han transmitido, que hemos recibido, con los que nos han invadido, todo eso. Pues para eso está la oración. Entonces, esa es la idea. Y vamos haciendo perdones y perdones, y entre más perdones hagamos, más funcionan las oraciones. No es al revés. No es al revés que yo primero desato para después mirar a ver si hago el perdón. No, funciona es al revés. Perdono y luego el desato. Debemos trabajar todos los pecados capitales. Sí. ¿Cómo también entonces trabajo la ira? Voy recorriendo las personas que yo he visto con ira y me han afectado o me han lastimado con ira o han lastimado un ser querido, y empezamos a perdonar lo relacionado con la ira. Las personas que me han maltratado con ira, que han gritado, bueno, soberbia, acabo la ira. Eso puedo durar 2, 3 meses, y mientras tanto voy haciendo otros perdones, pero voy poniendo el audio de la ira. Si puedo hacer perdón de intercesión por mi familia, excelente. Si alguno de mis hermanos o familiares es muy iracundo, pues también le ayudo con perdones de intercesión para que la oración le llegue también a él, porque está hecha para todos, pero le llega a las personas que hacen el perdón, o que nosotros hacemos el perdón por ellos, o que hemos perdonado. El perdón siempre está como centro de estas oraciones. Entonces la soberbia, entonces también hago lo mismo, cojo la soberbia, perdono a los antepasados que nos heredaron la soberbia, por ahí unas 7 veces, 7 cuadros, 7 cuadros completos, sí. Y luego entonces también a todas las personas que yo he conocido con soberbia, los empiezo a perdonar, porque aún así, aunque no hace nada, pero ha estado cerca de mí, me ha lastimado con su soberbia, entonces ahí me ha transmitido espíritus de soberbia. Eso pasa, también se transmiten esos espíritus. La ira, por ejemplo, es espectacular para uno verla. Uno hereda espíritus de ira de los antepasados, pero al mismo tiempo, si mi papá, que sí lo fue iracundo, fue maltratador, entonces él nos va transmitiendo a todos nosotros espíritus de ira con el comportamiento. Y entonces hay que perdonarlo por esas cosas para que nosotros nos liberemos de esos espíritus, de esa ira que hemos recibido. Luego entonces les decía, coge uno la soberbia, y lo mismo de la familia así que está conmigo, papá, obviamente, en el caso mío digo yo, soberbia. Entonces sí, era muy soberbio y nos transmitió una soberbia tremenda en la familia, sí. Y de antepasados, claro que sí. Entonces hacemos lo mismo, empezamos a perdonar a los antepasados por la soberbia, a todas las personas que conocemos que han sido muy soberbias, que porque nos han invadido con esos espíritus en su comportamiento. Hacemos perdones también de todo lo que podamos con relación a la soberbia, y seguimos haciendo nuestros perdones, y mientras tanto desatamos la soberbia. Así es como funciona esto realmente, y va uno saliendo de muchas cosas. Puede que no absolutamente de todo, o que uno vuelva a tener. El perdón a uno lo va dulcificando y pacificando, de tal manera que la ira va mermándose muchísimo. Entonces, si hacemos lo mismo con la soberbia, con la envidia, con la codicia, con la lujuria, con la gula y la pereza, sobre todo los 7 pecados capitales. Y les voy a decir también por qué. Porque la mayoría de las enfermedades se encuentran en esos pecados capitales. La gran mayoría de las enfermedades están en esos 7 pecados capitales. Entonces nosotros, haciendo este trabajo de perdón,
es posible y muy posible que nos sanemos de enfermedades que no sabíamos o que hemos tenido toda la vida, o que no quiero decir que todo el mundo se va a sanar de todo lo que tiene, no, eso depende mucho también de Dios, pero, pero, pero sí les digo que muchas de las enfermedades vienen de los pecados capitales. Entonces, ahora no sé de esta enfermedad, qué pecado capital, no sé. Lo que les he dicho es lo que yo sé y uno se va sorprendiendo porque en la medida que hace este trabajo de perdón, pues va pasando eso, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a los pecados capitales que yo le quería decir, pero ahorita vamos a ver ese proceso. Yo les decía también que cuando en el pecado de lujuria, que es el que se me ocurría a mí, eh, las cadenas pues están en las partes genitales también. Les decía que cuando hay relaciones sexuales se transmiten espíritus sexualmente. Estas cosas se los digo porque yo soy testigo de eso. Lo he visto, lo he experimentado en mí también y lo he visto y en muchas personas que también me han comentado cosas. Y les digo, hagan este trabajo con de las partes de las prácticas de ocultismo, perdón, de los espíritus transmitidos sexualmente. Normalmente se instalan en las piernas y en los genitales. Pueden estar en cualquier parte del cuerpo, sí, pero por lo general se instalan ahí. Eh, entonces es común que se empiezan a digamos que cuando uno trabaja estas cosas, algunas veces, no siempre, y ahora con la potencia creadora se disminuyó mucho. Pueden tener sensaciones de alguna cosa, pero es normal, no le pongan cuidado a eso, sino que sigan el trabajo que están haciendo. Entonces, estos espíritus, cuando es el pecado de lujuria, que yo les decía, de todo lo que es fornicación, adulterio, desear con el corazón de, digamos, la mujer del prójimo, como dice Jesús, sexo oral, palabras obscenas, malas miradas, malos pensamientos, pornografía visual auditiva, apego al sexo, masturbación, toques ilícitos, malos pasos. Todas estas cosas suceden que nos van haciendo tener más cadenas y estar más atados a estas cadenas. Entonces, cada pecado capital tiene sus derivados que los vimos hace 8 días, y cuando uno peca contra esos derivados y esos pecados capitales, pues entonces nos vamos llenando de cadenas. Por ejemplo, en la codicia, cuando hay deshonestidad, cuando hay robo, cuando hay deseo de tener dinero, tiene que ver con el colon. Entonces se enferman las personas del colon. También aquí de la lujuria, pues yo he visto mucho es la parte de los huesos. Casi siempre los huesos tienen que ver con eso, pero no en todos los casos. Hay que mirar, hay que ver y hay que mirar un poco el comportamiento en la familia también. Pero estas son las cosas que por eso hay que desatar. Por eso los desates se demoran bastante tiempo en liberarse uno de todo, pues ni idea. Eso sí, no lo sé y no les podría decir un dato porque no lo sé. Y estas cosas generan en las familias enfermedades que el origen viene de esos pecados y de los pecados y de los derivados. Las enfermedades que estos pecados generan normalmente, casi les podría decir que en casi todos los casos, que un 90 y no sé cuánto por ciento de los casos, sino por decirlos todos, es reparación del pecado en la familia. Y claro, viene a reparar una persona que no ha hecho nada, por lo general, que no ha cometido el pecado. Sí pasa. Pues, ay, que por qué el niño nació con lupus, que nos decían, no, porque un niño viene a tener lupus.
Pues porque él no ha cometido pecado, no, pero su familia sí, sus antepasados sí. Entonces, ahí es donde vamos nosotros también viendo estas heridas transgeneracionales, las enfermedades. No podemos saber el origen de la mayoría de las enfermedades. ¿Por qué? Porque son reparación. Reparación, reparando por el pecado de la familia. Estamos reparando, pero el perdón, por eso es que yo he tenido la idea de que el perdón tiene su relación con la reparación, porque la gente perdonando se sana. Entonces uno va viendo, ve, curioso, si tenía que reparar, pero perdonó y se sanó. O sea, ahí es como que uno dice, ve, entonces el perdón puede ser reparador. Entonces, muchas veces, digamos que no se conoce el origen de las enfermedades exactamente porque hay que reparar. Pero cuando yo que he visto que las personas que padecen enfermedades y que a veces no sabemos el origen, en la medida que van perdonando y perdonando y perdonando y avanzando en su perdón, de pronto Dios les deja conocer a través de un sueño, de un programa de televisión, de alguna persona que le dice alguna cosa, le deja conocer de dónde viene la enfermedad que tiene. Pero hay que trabajar el perdón, siempre hay que trabajar el perdón. Si nosotros lo hacemos, la hacemos, como decimos también, o sea, estamos hechos porque el perdón trae cantidad de beneficios a nosotros, pero son enormes, porque una parte de sanación de física, está la sanación espiritual, la sanación emocional, y además vemos nosotros que vamos teniendo con Dios una relación más íntima, nos volvemos muy, esto se dice, de una intercesión muy fuerte. Casi yo he visto, es que lo he visto mucho, que en la medida que le pedimos algo a Dios nos lo concede, si Él quiere y si no nos hace daño, porque, porque hacemos el perdón. Es impresionante cómo la relación con Dios se afinca, se hace más íntima. Él le encanta cómo ama a Dios que nosotros hagamos el perdón. Es impresionante. Yo lo he visto y lo veo todos los días y digo, Dios mío, bendito. Además, esto, miren, también les quiero decir, los pecados capitales, las leyes, la tabla de las leyes, los mandamientos, mandatos, son mandatos. Dios no dijo, si tú quieres, no forniques. No dijo, si tú quieres, no robes. No, Él dijo, no robarás y no fornicarás. Lo que pasa es que son mandatos. Mandatos es que es como una orden de Dios. No es si quiero o no quiero, no es que la decisión sea mía. No, la decisión no es mía. Él me está dando un mandato y Él es mi creador. Él es mi juez también. Y Él es el ser que me hizo y que me ama con locura. Y todos los mandamientos que Dios mandó, perdón la redundancia, que Dios nos dio, porque es que son mandatos que Dios le dio al hombre. ¿Para qué? Para que no se enfermara. Si nosotros cumpliéramos los mandamientos al pie de la letra, cabalmente, no nos enfermaríamos, porque no pecaríamos. Entonces, de ahí viene, Él no lo dice, es por nuestro bien. Y a veces nosotros decimos, ay, pero es que esos mandamientos y eso cumplir, eso es como muy harto, que no, yo no quiero hacer eso. Nos está diciendo eso para que no nos enfermemos emocional, espiritual y físicamente. Bueno, entonces es la manera. Aquí les decía que los desates entonces rompen cadenas, desatan las cadenas a las que estamos atadas al pecado. Por eso se llaman desates. No es que nosotros, que yo les decía,
también, que a veces dicen, pero es que los exorcistas atan a la cruz de Cristo a los demonios. Nosotros no tenemos que atar a ninguna parte nada, porque eso está en la voluntad de Dios y nosotros todas las oraciones las hacemos en la voluntad de Dios, con la potencia creadora. Tenemos es que desatar de nosotros, estas cadenas que tenemos a cada pecado capital, tenemos que desatarlas y a los vicios también, con la oración de los desates y el perdón, porque el perdón es lo que hace que los desates funcionen. Entonces el proceso, lo vemos aquí, los espíritus se instalan en las heridas emocionales, por eso la gente que no perdona les cuesta mucho trabajo liberarse de las cosas que hay que liberarse. El perdón cierra la herida y el demonio se desinstala, se mueve, cae, pero sigue dentro de nosotros. Unos salen, a veces salen con el solo perdón, pero es necesario el desate, sí es necesario hacer el desate para liberarnos. Y el amor de Dios que va sanando ya la herida completamente, porque cada una de estas heridas tiene desamor, tiene ira, tiene odio, resentimiento, deseos de venganza en algunos, no en todos, pero por lo general. Entonces eso aparta del amor de Dios. Por eso hay que hacer ese perdón. Y yo les decía, para los pecados capitales, 7 cuadritos, no 7 de estas crucecitas y ya acabé, sino 7 cuadros completos de perdón para que podamos liberarnos de las heridas, de las herencias transgeneracionales. Muchos años ha durado formar esas cadenas a través desde que, digamos, nosotros, no tengo idea si es desde que Adán y Eva pecaron, pero es muy fácil que sea por ahí, porque fue cambiando la sangre, la fue moldeando, la herencia en el ADN nuestro está eso. Entonces hay que hacer perdones, y perdones de verdad, y desatar esas cadenas transgeneracionales, y por eso yo les digo, sin miedo, háganlo. ¿Qué nos cuesta a nosotros dedicarle, digámosle, pónganle un mes si quieren, que es mucho menos? Si somos juiciosos, en una semana salimos de eso si trabajamos un cuadro diario, pero bueno, digamos no un cuadro diario, medio cuadro diario, si quieren 14 días, 15 días, lo que quieran. ¿Qué son 15 días para tantos años de enfermedades, de sufrimientos, de ir al médico, de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, porque me siento mal, porque no me hallo, porque no estoy bien? ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de cosas que me oprimen, que me están amarrando, que no me dejan ser libre y feliz. Entonces, si yo hago el proceso, empiezo a sanar y a liberar a mi familia de todo eso con el perdón y los desates, pero trabajando siempre el perdón. Y empezamos a liberarnos, a mejorar. Entonces es dedicarle un tiempo a nuestra salud, primero espiritual, después emocional y después físicamente. Y eso se los digo y se los repito porque muchas veces la gente se cansa. Ay, eso tan largo, es que yo le doy y le doy y le doy y vuelven a aparecer más y más cosas. Sí, porque llevamos toda la vida sin perdonar y hemos acumulado y acumulado entre nosotros muchos daños. Entonces es necesario hacerlo sin pereza y de si no desatemos la pereza para que podamos hacer este trabajo de perdón. Pidámosle a Dios que seamos constantes con el perdón. Vieran cómo les cambia la vida, se los aseguro y se los firmo donde quieran. Les cambian la vida impresionantemente. A todos ustedes, pues a la familia, a uno primero y a la familia, a los que uno vaya perdonando y los que vayan acogiendo el perdón también. Sí, puede uno, pero hay que trabajar y hay que trabajar mucho, ser muy constante sin parar. Cuando uno hace el perdón ya se acostumbra, se vuelve parte nuestro, no lo dejamos. Aquí les tengo la oración de la lujuria. La oración de la lujuria y de todos los pecados capitales como están en el libro y como se las he mostrado es, por ejemplo, oración de perdón a los antepasados.
en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración de perdón y de desate tantas veces por cuantos antepasados, no sabemos cuántos antepasados han cometido lujuria. No tenemos ni idea. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden ser, no sabemos la cantidad, y tendríamos que hacer un cuadro de perdón por cada antepasado, por cada pecado que cometió de lujuria. Tendríamos que hacer un cuadro de perdón, pero con esta oración, gracias a la divina voluntad, Jesús dice, mi voluntad multiplica todos los actos al infinito. Y con la voluntad de Dios podemos multiplicar estas oraciones. Entonces, aquí hacemos eso, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios. Multiplico esta oración de perdón y de desate tantas veces por cuantos antepasados y por cuantas veces cometieron el pecado de lujuria. Tantas veces por cuantos antepasados y por cuantas veces cometieron el pecado de lujuria. Pues si son 20 antepasados, si son 100 antepasados, pues esto se va a multiplicar. Un solo cuadrito de perdón que yo haga se va a multiplicar por 20 o por 100 o por cuantos antepasados sean y por cuantas veces cometieron el pecado. Eso es lo que tiene estas oraciones, que uno lo puede hacer así y ya no tiene que estar haciendo perdones y perdones por cada antepasado, porque ya lo estamos haciendo que le llegue ese cuadro de perdón a cada uno de nuestros antepasados y que le llegue también por cada vez que cometieron el pecado. Entonces multiplico tantas veces por cuantos antepasados y por cuantas veces cometieron el pecado de lujuria y de sus derivados, y por cuántos espíritus de lujuria nos transmitieron. No sabemos tampoco cuántos espíritus, pero entonces de una vez multiplicamos por cuántos espíritus. Así ya, con una que hagamos, ya cubrimos todo lo que tenemos que hacer. Por cuántos espíritus nos transmitieron y tantas veces por cuántos perjuicios. ¡Ay, los perjuicios! Los perjuicios. El perjuicio es muy importante que nosotros lo trabajemos aquí en el perdón. Antes de tener esta oración de multiplicar, esto es parte de esta tercera edición del Rosario del Perdón. Antes no multiplicábamos estos perdones. Entonces en el perdón decíamos por el perjuicio que me ha ocasionado, porque siempre hay perjuicios por lo que nosotros hacemos, por las cosas que pasan, por tener actitudes que vienen con eso. Ejemplo, para que me entiendan un poquito lo que les quiero decir. Vamos al caso de la codicia. Entonces, en mi familia, y es real, esto que les digo es verdad, en mi familia hay una herencia de codicia que Sara un día me dijo que era de deshonestidad, no tengo ni idea, porque no conocía a mis antepasados, no sé qué fue lo que hicieron. Entonces dijo, hay una herencia, ¿por qué? Porque yo le decía a Sara, yo les conté siempre que voy, compro mal las cosas, compro lo que no es, o compro lo que no sirve, y termino yo con cosas que no me sirven, que la plata me entra, pero como que o uno se la gasta rápido, o como que no le dura, es una cosa que uno no, y yo no sabía, pero vi que a mi hijo le pasaba lo mismo porque me lo comentó, y cuando me lo comentó yo dije, ve, ¿será que mis hermanos? Entonces una vez que estábamos reunidos yo les pregunté y todos empezaron a comentar, ay sí, a mí me pasa eso, yo voy a comprar algo y siempre compro lo que no es, y yo dije, ve, entonces aquí hay una herencia transgeneracional de codicia que hay que desatar. Y entonces, y que hay que trabajar, hay que perdonar a los antepasados y hay que desatar y liberarnos de esas cadenas de codicia. Si nosotros hemos cometido pecados de codicia, si hemos robado, si hemos sido deshonestos, si hemos hecho alguna de las cosas que trae la codicia, hay que confesarnos, porque son pecados, se los digo
Pecados capitales son pecados, hay que desatarlos. Perdonar, pedirle perdón a Dios por esos pecados, o sea, confesar. Entonces aquí, tantas veces, entonces parte de eso, los perjuicios viene a ser eso, que la plata no dura, que va uno a comprar algo y lo compra mal, que cuando no sabe vender, se vuelve un rollo. Entonces, ahí es donde esos son los perjuicios de ese pecado de lujuria, de esa herencia. Ahora, nosotros no solamente heredamos la herencia, los espíritus, también los ejecutamos los pecados. Y al ejecutarlos, pues entonces estamos también aumentando nuestros perjuicios, estamos aumentando nuestros problemas. Por ejemplo, ruina y fracaso, ruina y fracaso. Es una oración que la gente compra mucho, pide mucho por situaciones que viven, económicas, yo supongo. Y yo siempre me pregunto, ¿será que si es ruina y fracaso lo que necesitan? ¿O será algo de codicia? ¿O algo han hecho? Porque también cuando uno hace robos, miren, las cosas a nosotros siempre se nos devuelven. Siempre, siempre. Entonces, si yo le robo a alguien, y eso se lo dijo Jesús a Sara, una vez haciendo oración, ella cuenta ese cuento, que ella le robaban la mamá porque la mamá nunca le daba ni cariño, ni le daba, es terrible. Y entonces como que le robaba, era como robándole el cariño a la mamá en cosas. Entonces eso lo entiende uno después. Entonces Jesús le dijo, Sara, no robes. Entonces dijo, no, es que esa solo a mi mamá. Dijo, es que el mandamiento no dice no robarás, con excepción de la mamá. Es a nadie, no robes. Y le dice ella, pero ¿por qué? Entonces dice, porque todo lo que uno roba lo paga, y lo paga a veces más, y no solamente con dinero, a veces es con una enfermedad, a veces con un accidente, a veces con cosas que pasan que le toca a uno pagar más de lo que se robó. O a mí me ha pasado es cuando siento que en el corazón Dios me dice, da esto o entrega esto, y yo no lo hago y después me toca pagar en otro lado algo más de lo que le hubiera dado de limosna, por decir así. Cosas así, hay que estar atentos a esas cosas y verán que sí. Entonces, estas cosas siempre, siempre se devuelven. Termina uno viéndolo en los hijos y sufriéndolo en ellos. Bueno, no podemos meternos en esos temas porque hay cosas que, y no conozco mucho, pero sí uno se da cuenta que es tremendo cómo las cosas nos afectan a todos. Entonces, si yo, además de que tengo la herencia y ejecuto el pecado, pues con mayor razón voy a padecer de los perjuicios, de las consecuencias, posiblemente de la enfermedad que ese pecado trae. Entonces, estas son las cosas por las que uno debe sanar de estas heridas, pero sobre todo hay dos cosas importantes. Una, el perdón, y la otra, un deseo de salir del pecado. Porque si yo desato la lujuria, pero sigo cometiendo actos de lujuria, entonces no es como sacando a unos y entrando a otros. Es más o menos, no. Hay que tener de parte nuestra una buena voluntad, un buen deseo de no caer en ese pecado. No quiero pecar más de lujuria, me confieso de mi lujuria y no quiero caer más en ese pecado. Hago el propósito, que si caí, bueno, me levanto, vuelvo y me confieso y sigo con el propósito, porque podemos caer, pero caer por las mismas cadenas que tenemos, pero no porque yo siga y siga cometiendo el pecado, porque eso no vale, así no es. Hay que tener un propósito real y verdadero de no caer en ese pecado. Entonces, eso es importante, perdón. Ahora digo, el perdón. Esto es
el multiplico. Todas las oraciones de perdón ya en el libro de estos, parte de la tercera edición, traen esta parte de multiplicar. ¿Para qué? Para que ya cumpla con todos los perdones que yo tengo que hacer de ese tema. Y ahí están los ejemplos de cómo se hace ese multiplicar. Siempre deben hacerlo, sobre todo porque ahí están los perjuicios. Además, porque hay que hacer por cada cosa, entonces yo al decir multiplico ya quedan hechos. Quedan perdonados, sí, todos los antepasados quedan perdonados, todos quedan perdonados. Todos lo que ellos hicieron, lo que quedan perdonados, sí quedan perdonados. Entonces ya con eso yo quedo tranquilo. Ahora viene la parte del perdón. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, en nombre mío y de mi familia, perdono y desato a los antepasados que nos heredaron la cadena transgeneracional de la lujuria y de sus derivados por invadirnos con espíritus de lujuria. Así es como se hace el perdón a los antepasados. Los perdono por habernos heredado la cadena transgeneracional de lujuria y por invadirnos con esos espíritus. Como les decía también hace 8 días, no es que ellos quieran invadirnos, no, ellos cometen el pecado, pero es como que las normas, la ley de Dios, la justicia divina, no sé cómo decirlo, tiene que los pecados que yo cometo y ya me lleno más de cadenas, pues mis hijos que tenga a partir de esos pecados van a heredar esas cadenas. Y luego digo, en nombre mío y de mi familia, los perdono y los desato, los perdono y los desato, los perdono y los desato. Así completo los siete perdones y ya una vez que los perdoné, que hice los 7 perdones, vuelvo y digo el perdón. Ya el multiplico solo se dice una sola vez durante los 490 perdones, solo una vez y ya no hay que decirlo más, solo una vez. De ahí queda solamente el perdón, que si ustedes ven es el párrafo de abajo, que es más cortico, que es el que se repite 70 veces 7. Y a ese párrafo pequeño es al que yo les digo que lo hagan 7 veces el cuadro completo, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, en nombre mío y de mi familia, perdono y desato a los antepasados que nos heredaron la cadena transgeneracional de la lujuria y sus derivados por invadirnos con espíritus de lujuria. En nombre, y luego en nombre mío y de mi familia, los perdono y los desato, los perdono y los desato. Eso es lo que tenemos que decir en estos perdones. Y luego vienen los espíritus transmitidos sexualmente. Para llegar aquí yo quería explicarles lo que ya hemos visto para que entendamos que los pecados capitales hay que desatarlos, trabajar en ellos, ojalá en los 7 pecados capitales para liberarnos de esas herencias transgeneracionales, posiblemente de las enfermedades que ellos traen. Y ahora aquí, espíritus transmitidos sexualmente. Les decía que en todas las relaciones, y especialmente de pecado, se transmiten espíritus. Esto empezó Sara a verlo cuando una vez vio que le estaban haciendo el exorcismo a una señora y estaba ahí el exorcista, un sacerdote, que la señora, fíjense, a ella le estaban haciendo exorcismo. Y entonces ella contó que era que ella le había hecho brujería al esposo porque era infiel. Entonces el esposo tenía un comportamiento de que cada que iba a tener relaciones con una mujer que no era ella, le daba un desespero terrible y no podía. Y después pues tuvieron que hacerle también una liberación fuerte a ese señor. Y cuando le estaban haciendo a ella, el sacerdote le preguntó pues al espíritu y le decía, en nombre de Dios te ordeno que digas la verdad, ¿por qué estás en esta señora? Entonces él dice que es porque dijo, ¿cómo son de bobos los hombres
que se acuestan con, dijo, prostitutas y le llevan a sus esposas los espíritus que ellas tienen y ellas a cuánto se los reciben. Y entonces él contaba eso contaba Sara. Y entonces también era que como las personas, y eso lo vamos a ver más adelantico, que hacen prácticas de ocultismo, se les devuelven los espíritus. Siempre, siempre eso, no hay nada que hacer. En este tiempo hay mucha gente haciendo brujería, pero mucha, haciendo prácticas de ocultismo. Les encanta porque creen que tienen poder y es deseo de venganza, a veces por envidia, es por el mismo pecado que lo hacen. Y entonces se les devuelve y es peor, y se devuelve peor el enemigo con ellos. Entonces a ella se le devolvió lo que le había dicho al esposo de una manera muy fuerte, muy tremenda. Bueno, entonces ahí ahí el demonio fue que dijo que había esa transmisión de espíritus en ese caso de esposos, porque él era infiel. Pues cuando hay infidelidad de alguno de los miembros de la pareja, le transmite al otro los espíritus que trajo de la persona con la que estuvo. Y hay una transmisión de espíritus que es sexual en las relaciones sexuales. Entonces, la oración, yo les decía, eso es real, porque les digo, y me pasó a mí. Ellos pues en la parte genital se traen el virus del papiloma y se lo transmiten a la mujer, a otras mujeres, y así es como se transmite el virus del papiloma, que es el causante de cáncer de la matriz. Entonces, les decía que a mí me dio, y yo con esta oración me liberé, pero con el perdón, y sobre todo el perdón a las personas con las que estuve, pero más que todo, con el perdón a toda persona. El perdón como tal es necesario. Y es lo mismo, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración de perdón y de desate tantas veces por cuantas personas y por cuantos espíritus me transmitieron sexualmente y por cuantos perjuicios esto me ha ocasionado en el pasado, en el presente, en el futuro. En la mujer es el cáncer de matriz, en el hombre es de próstata. Entonces, porque son los genitales. Bueno, y el perdón es en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios. Perdono y desato a todas y a toda persona que me ha invadido con espíritus transmitidos sexualmente. Invadidos, siempre invaden los espíritus. Ellos no piden permiso, ellos no es que le preguntan a uno si a uno quiere o no quiere, ellos invaden, entran, y la persona es la culpable, o sea, la persona es a la que hay que perdonar, nunca a un demonio, es a las personas. Entonces uno perdona a las personas por invadirnos con esos espíritus transmitidos sexualmente, y obviamente que uno está haciendo lo mismo también con la otra persona. Entonces ahí también uno puede hacer perdones de intercesión por uno con las personas con las que ha tenido relaciones, y hace uno por todos. No hay que hacer uno. Eso se los digo es porque han pasado y también pues me lo han preguntado. Me dice a una persona, pero es que eran muchos, sí, pues hágalo por todos. Pero es que eran muchos, sí, yo sé, no sé ni me interesa cuántos, pero hágalo por todo. Entonces, así ya uno puede salir de eso en ese caso, pero el desate hay que hacerlo muchas veces porque la transmisión de espíritus en una sola relación sexual son de cientos, 100, 200, 300, 400, no lo sé exactamente el número, pero sé que son muchos. Entonces, por eso es que yo creo, eso es una cosa mía, que no sé a quién le oí, si es en la Biblia, que dice Jesús que a María Magdalena le sacó como 7 legiones de espíritus, y lo creo posible porque ella era prostituta antes de ser santa.
Entonces es muy común que eso sea lo que haya pasado. Es cosa mía, eso no es una verdad. Yo todo lo que digo, de algún lado lo he leído, de escritos de la Divina Voluntad, de la Iglesia, de los santos, con Sara, que es psiquiatra y que me ha enseñado tanto, que Jesús nos ha ido mostrando y enseñando. Bueno, pero esto sí es mío, esto sí es mío, esto no lo vayan a decir y a repetir como una verdad, porque no, puede que no lo sea. Es una conclusión a la que yo llego. Yo tengo mucho de relacionar las cosas, entonces digo, puede ser, pero no sé, no estoy segura. Vamos a ver aquí hoy el miedo, pero el miedo es una de las cosas que también en este tiempo mucha gente está viviendo, está sufriendo. Este miedo, eh, bueno, ¿viene de dónde? ¿Herencia transgeneracional? Claro que sí. Las personas que han tenido miedo por muchas circunstancias o situaciones que viven desde la infancia, ya sea que personas las han asustado mucho. Hay gente que les encanta asustar a los niños y mantenerlos obedientes, obedeciendo a través del miedo. Y esto es un problema porque este niño puede crecer con miedos y con llegar al pánico, a vivir estados de pánico fuertes, porque desde la infancia los han asustado. Los niños, es que hoy en día los niños son distintos a lo que eran antes, pero por el internet, por los compañeros, por mucha cosa que hay en el mundo, pero por lo general los niños le creen a la gente, le creen las cosas, entonces hay gente que se aprovecha de eso y los asusta. Entonces los asusta y les va generando un miedo profundo, un miedo que los va a acompañar toda su vida y les hace mucho daño a ellos. Entonces hay un miedo que viene de herencia transgeneracional, de personas antepasados que han sido miedosos por la misma razón o otras razones. Y otra razón del miedo también es espíritus directamente. ¿Cómo? Por prácticas de ocultismo, prácticas de ocultismo cuando la familia, hay miembros de la familia, los papás, pues directamente, hacen tienen, perdón, estos espíritus, hacen prácticas de ocultismo, ellos se devuelven siempre y son personas que uno siente, ese es como un frío tan tremendo que sale de ellos, uno siente esas personas tan contaminadas que hacen esas prácticas, porque los espíritus se sienten dueños de esas personas, se sienten íntimos de estas personas, entonces los acompañan y los terminan dañando, enfermando y cobrándosela, porque el enemigo es un ser vengativo y no es nada fiable. Entonces, pero también es como que él toma posesión de la familia, de los hijos sobre todo. Entonces hay muchos niños o personas jóvenes que tienen comportamientos de miedo tremendos y sienten un miedo profundo. Esto es, hay que mirar de dónde viene el miedo, de dónde viene realmente, si es por prácticas de ocultismo que hicieron los padres o los abuelos atrás, o es porque les hicieron también prácticas de ocultismo, o es porque lo asustaron desde la infancia. Entonces ahí hay que ver de dónde es el miedo. ¿Tenemos la oración de desate de miedo? Sí, y es excelente, también es muy buena para las personas que sienten miedo, pero estas oraciones esta oración del miedo, les digo, si es por prácticas de ocultismo, no les va a servir. Si es porque las heredaron o se los transmitieron, pero si es por herencia transgeneracional o porque fue asustado desde la infancia, sí les va a servir. Pero al mismo tiempo deben perdonar todas y a cada una de las personas que los asustaron en la infancia.
y a veces hasta perdonar varias veces para que ese miedo desaparezca de ustedes. Y aquí tengo más oraciones que íbamos a ver, pero no sé si quieran que paremos aquí para que resolvamos preguntas si tienen preguntas. O si ustedes quieren que siga, pues yo sigo. Casi siempre nos demoramos 2 horas. En realidad, 1 hora es de conferencias supuestamente y otra hora de preguntas. Entonces, tengo más tema para seguir o podemos parar aquí. Continuamos dentro de 8 días, que ya es la última conferencia de este taller del perdón, y más bien resolvemos preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan que les pueda ayudar y servir en el proceso a las personas que ya empezaron el perdón y a las personas nuevas que no han de pronto empezado o que no conocen, están conociendo también. Si tienen inquietudes, pues pueden hacerlas. Dime tú, Marisa, ¿qué hacemos? Mira, yo creo que podemos continuar otro poquito porque no hay tantas preguntas. Bueno, entonces vamos a seguir en el tema. Ok. Bueno, entonces yo les decía que es importante perdonar a todas las personas que ustedes creen que los han invadido con miedo, porque en realidad es eso, con espíritus de miedo. Hay que perdonarlos así, por invadirme con espíritus de miedo, porque hicieron algo que los asustaron, algo que les generó miedo desde la infancia. También esas películas, aquí también quiero decirles, esas películas que generan miedo, la televisión trae infestación. La infestación es una contaminación demoníaca. Entonces, hay películas, no toda la televisión, pero hay películas en donde hay asesinatos, donde sí muestran la sangre, el sufrimiento de las personas, o donde hay cosas demoníacas realmente. Todas esas cosas dejan infestación. La infestación también la vamos a hablar aquí más adelante. Y es una contaminación que hay que desatar, hay que sacar esos espíritus de infestación que recibimos a través de la televisión, de internet, cuando la gente mira cosas de... Hay gente que dice que es que esta persona es adicto o está, sí, tiene una adicción a, a los, a los videos pornográficos, a la pornografía. Y es porque esa pornografía trae espíritus que infestan a las personas de pornografía y entonces siguen y más y más y más quieren ver esos videos. Entonces, así es como esto funciona. Por eso hay que parar, detener estos pecados que nos hacen tanto, tanto, tanto daño espiritual, emocional y físicamente. Entonces, también hay películas en la televisión y en cine, o que ya hoy en día ya no es tanto eso, sino Netflix y todas esas cosas que son demoníacas y traen espíritus, infestan a las personas, o sea, se entran espíritus en las personas de esos que están viendo. Y por eso queda la gente infestada y a veces no pueden quitar imágenes de la cabeza y no pueden como liberarse de eso, porque esas cosas infestan. Yo todo esto se los digo porque son cosas que yo sé por experiencia y porque también hemos tenido revelaciones de estas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para que no nos dejemos infestar y para que ese miedo no crezca en nosotros, porque en la medida que estos espíritus, digamos que más cadenas hay, más poder adquieren sobre nosotros, menos nos podemos defender. Y a mí hay mucha gente que me llama o me escribe con unos rollos que yo digo, Dios mío, pero es por tanta cosa que como que abren la puerta a muchas cosas y estas cosas nos van afectando a todos. Bueno, ahora vamos a ver la enfermedad.
Yo tengo este CD. Yo creo que yo les dije a usted, yo lo llamo CD, pero es una oración. Ya no vendo CDs, en realidad antes sí todas las oraciones iban en CD, por eso decíamos nosotros, ponga el CD de tal cosa, pero es la oración. De una vez les digo, ¿cómo pueden hacer estas oraciones repetitivas de desate? Hay varias formas. Yo no sé, ya por allá en Estados Unidos encuentran ustedes mucho más cosas que en países como Colombia. Aún en México también encuentran más cosas, que ustedes sé que son personas de México y de Estados Unidos que me están escuchando más, pues en general. Pero miren, por ejemplo, las oraciones que ustedes adquieren en la página, que son las oraciones de desate, les llegan a ustedes al correo electrónico por medio de un link, y ese link, cuando lo bajan, les entra a la carpeta de descargas. Y a veces ha pasado, y de una vez se los digo acá, si no les llega el link, no les llega la factura con el link, entonces búsquenla en el spam, porque siempre se genera ahí mismo, que se paga siempre. No se demora más de un día. Si pagan de una vez, porque cuando a veces hacen pagos por Efecti, aquí en Colombia, entonces mientras no paguen y ya él espera solo un día. Si en el día no recibieron el pago por Efecti, entonces ya no manda la factura, entonces ya me tienen que escribir a mí y yo se las mando. Pero el caso es que eso que les digo, si no les llega la factura al momento de haber cancelado, busquen en el spam. A veces llega al spam directamente. Entonces, buscan ahí y ahí la encuentran. Entonces, cuando descargan esos links, les entran a la carpeta de descargas y ahí ya viene un archivo comprimido y lo descomprimen y ahí aparecen los archivos. Esos archivos ustedes los pueden guardar en una memoria. Ustedes pueden adquirir, de lo que se me ocurre en este momento son unos parlanticos que venden como para poner memorias, y entonces llenen la memoria con una sola oración. Yo siempre hago las oraciones 70 veces 7, todo lo hago 70 veces 7, pero esos 70 veces 7 hay que hacerlo muchas veces, porque son desates de rompimiento de cadenas, y depende de ustedes del perdón, vuelvo y se los digo, que funcionen más o más rápido o más despacio. Entonces pueden poner esa misma oración varias veces, la copian, la misma, porque se debe desatar una sola cosa al tiempo, por 2 meses, por lo menos, un mes, no sé, y la ponen, en esa, lo copian muchas veces, y al copiarlo muchas veces, entonces ponen el audio bajitico. ¿Por qué bajitico? ¿Quién tiene que oír las oraciones? Los espíritus, no nosotros. Los espíritus, y ellos lo oyen aunque esté bajito, aunque yo no lo oiga, ellos lo oyen. Entonces lo pongo, ojalá al lado de mi cama, o si no en la sala, si no puedo ahí, entonces ahí lo pongo un poquito más duro, un poquito, no mucho, y entonces ahí funcionan esas oraciones, y entonces de día, todo el día, o toda la noche, y ojalá día y noche, entonces estoy atenta que se acabó y vuelvo y lo empiezo. Lo puedo empezar toda la noche y lo puedo empezar todo el día. Y voy haciendo día y noche las oraciones, que es la manera como lo hemos trabajado siempre, y así funciona. De esa manera es como lo debemos hacer. Son ideas que yo les doy. Ya no venden el MP3 de antes, ya no venden el iPod, ese que se llamaba así, creo, donde uno metía oraciones, porque uno puede meter las oraciones. Hay gente que le gusta hacerlo en el celular, pero a mí me parece, primero, porque son archivos pesados y grandes. Segundo, porque el celular se utiliza para llamadas, para WhatsApp, les tienen que estar interrumpiendo. No es lo mejor, no es lo más ideal, no es ahí. Lo más ideal es lo que les digo, o conseguir antes vendía unos Sony más buenos, MP3 de 4 gigas, sí,
de 4 bytes, o megabytes, creo que era, no me acuerdo. No, perdón, gigas no eran, de 4 megas, lo chiquito. Pero uno coge una sola oración, la pone y eso dura y la pone a repetir y a repetir y a repetir. Y el que yo tengo es muy bueno porque uno carga en 1 hora y dura casi toda la noche y todo el día. Entonces son excelentes. Si tienen de esos, pues háganlo ahí. Entonces es la manera que les digo para que duren. Vamos a ver aquí de la enfermedad. De la enfermedad tengo un testimonio extraordinario, pero a ver, vuelvo a lo mismo. Ya les voy a explicar a través de un evangelio que el mismo Jesús lo dice, el mismo Jesús lo dice en el evangelio, y es ese evangelio de la piscina de Betesda, que es que llega Jesús, están ahí al lado del templo, están los fariseos siempre muy atentos a hacer caer a Jesús. Entonces le dice llega Jesús y ve un paralítico al lado de la puerta de la piscina de Betesda. La piscina de Betesda tenía una cualidad y era que un ángel bajaba y la tocaba. Ellos no veían el ángel, pero veían que el agua se movía. Entonces el agua se movía porque llegaba el ángel y tocaba el agua. Cuando eso pasaba, solo el primero que se metiera ahí a esa piscina, era como una fuente, entonces se sanaba. Los demás no, solo el primero. Entonces, cuando Jesús llega y lo ve en el suelo, le pregunta, ¿y tú por qué no estás al lado de la piscina? Él le dice, porque es que a mí me da mucha dificultad y cuando el ángel toca el agua, siempre alguien me gana. Entonces yo ya como que me resigné a quedarme aquí. Entonces Jesús le dice, mire, le dice así, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esas fueron las palabras de Jesús. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ese día era sábado y los sábados los judíos no podían cargar la camilla porque los judíos, ese era el día del Sabbat, del día en que no hacían nada. Eso era porque en el tiempo de Moisés Dios les habló del Sabbat y que el sábado no hacían nada, pero nada es nada, y todavía los judíos del sábado no hacen nada. Casi que ni se meten a un ascensor para no oprimir el botón, porque oprimir el botón como que forma parte de una actividad. Algo así. Entonces, él no podía llevar la camilla según los fariseos, pero Jesús se lo había dicho. Toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él toma la camilla, va hacia su casa y los fariseos ahí mismo se le acercan al recién sanado y le preguntan, ¿cómo así que vas a llevar tu camilla? ¿No es que los sábados no se puede trabajar? ¿Cómo así? No. Entonces, y se dan cuenta, miren, era un hombre, porque le preguntó Jesús, ¿cuánto tiempo llevas en esto? 40 años. Llevaba 40 años sentado en la puerta. Bueno, no seamos exagerados porque no sé si desde la infancia o desde la juventud, pero pónganle 20 años sentados en la puerta del templo. 20 años viéndolo los fariseos todos los días a un paralítico sentado en la puerta del templo, todos los días, y lo ven sano y no les sorprende, o sea, no preguntan, ¿cómo así? ¿Te sanaste? ¿Quién te sanó? No, ellos dicen no puedes llevar la camilla a tu casa. Entonces, cuando llega, él le tiene miedo a los fariseos y se queda y les hace caso. Cuando llega Jesús y lo ve, le dice, mira, le dice así, mira, ya te sané, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús al paralítico? Ya te sané, al mismo tiempo no se lo dice, pero ya te perdoné, porque el perdón, para que la gente se sane, tiene que haber perdón nuestro y perdón de Dios. Entonces le dice, no peques más para que no te suceda algo peor.
Y resulta que esta oración de la enfermedad es buena oración, es muy buena, pero es como yo les digo, si ustedes siguen y si no perdonan, además en la misma estado de pecado, mm, entonces no estamos haciendo nada, porque en realidad lo que nos ha enfermado es, por un lado, la falta de perdón y por el otro lado, el pecado nuestro y de los antepasados. Entonces, yo quiero buscar la sanación de una enfermedad sin hacer lo que tengo que hacer, dejar el pecado, confesarlo, perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer para que nos podamos sanar. Entonces la oración de la enfermedad ayuda. Sí ha ayudado a otras personas. También les conté ese testimonio de la persona de la hija de la muchacha que iba al grupo y que me hablaba de la mamá que estaba muy mal, que tenía cáncer, y todos los días yo la veía en el grupo, y entonces empezó a contarme que qué hacía. Primero me preguntó que qué hacía con la mamá. Le dije, pues dile que ella haría el perdón. Dijo, sí, ella hace el perdón y yo le puedo ayudar. Entonces, bueno, que haga el perdón, que empiece con el perdón, que haga las horas de la pasión, le dije, y de una vez que perdone, que de una vez llévale el sí de la enfermedad. Pues en esa época había sí, la oración de la enfermedad. Entonces ella dijo, bueno, y ella se fue y entonces me dijo que al poco tiempo ya la mamá estaba un poco mejor, que ya estaba comiendo mejor. Luego me dijo que ya estaba, bueno, comiendo mejor y que estaba, ¿qué más fue lo que me dijo? Que estaba más animadita, porque antes estaba muy desanimada, y que, bueno, que le iban a hacer un examen muy importante en esa semana. Ella no fue la semana siguiente, pues no la vi, y de ahí a la semana siguiente salimos a vacaciones, ya no fuimos al grupo, un mes duramos por fuera, yo siempre cerraba pues en esa época, 16 de diciembre, empezaba el 16 de enero. Entonces, el 16 de enero que abrí el grupo, yo pensé en ella, y el tiempo que estuve yo no tenía el teléfono de ella, pero ¿cómo le habrá ido? La muchacha no fue, no la vi en todo el grupo, y luego llega la mamá y me dice, llega la señora y me dice, yo soy la mamá de esta niña que, pues que ya me sané, me dijo, no, ella no me dijo me sané, ella me dijo, pues, yo estoy aquí gracias a las oraciones que usted me mandó y a lo que me mandó a hacer. Eso fue lo que me dijo ella. Y yo pues claro, casi me voy para atrás. O sea, uno se va sorprendiendo mucho con los testimonios, sobre todo cuando empiezan a suceder, cuando uno dice, pero ¿y esto qué es? Entonces yo me sorprendí mucho. Y dije, bueno, pues me alegra mucho que ya estés aquí. Y después la señora era la que iba a los grupos y me dijo que la hija no había ido porque tenía un problema de trabajo, que había puesto la oración también de ruina y fracaso, que le había mejorado y le había salido un puesto que no le había salido hace tiempo. Bueno, en ese caso ella sí necesitaba esa oración. El caso es que, bueno, ¿cómo es la oración de la enfermedad? También por los antepasados, normalmente y seguramente es de un pecado capital. Si no lo sabemos, ya tenemos la enfermedad, pues también nos podemos ayudar, pero no se fíen tanto de esta oración como del perdón y de los pecados capitales. Pero si tenemos la enfermedad, nos puede ayudar. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración de perdón y desate tantas veces por cuantos antepasados y por cuantas veces me han transmitido el espíritu de esta enfermedad, y tantas veces por cuantos perjuicios esto me ha ocasionado en el pasado, en el presente y en el futuro. Y luego decimos, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, en nombre mío y de mi familia, perdono y desato a los antepasados que nos transmitieron los espíritus asociados a esta enfermedad por invadirnos con estos espíritus. En nombre mío y de mi familia, los perdono y los desato, los perdono y los desato, los perdono y los desato. Hay que hacer esta oración de perdón extraordinaria. Esto sí les digo, cuando uno perdona estas cosas, pero hay que hacerla de pronto varias veces para que nos dé un resultado. Bueno, Marisa, ya quedan casi 10 minutos, no sé cuánto tiempo tengas tú.
No sé si quieres que paremos o seguimos. Ok, si gusta, sí paramos porque hay unas poquitas de preguntas y para que no nos pasemos El mucho tiempo, tiempo. listo, perfecto. Ok. Sí es, entonces pues cuando uno obra mal o hace cosas que uno sabe muy bien que no están bien, pues ¿cómo podemos esperar sanar y liberarnos si estamos obrando mal? Exactamente, así es. Denise, ¿gustas hacer las preguntas que están aquí en Zoom? Sí, mira, viene una pregunta. Buenas noches. ¿El cáncer de mama a qué se debe? Sucedió en la mamá que falleció y después la hija. Cáncer de mama que falleció a los 3 años aproximadamente. Bueno, pues puede haber una herencia transgeneracional ahí. También quiero decirles lo siguiente. Sara habla del cáncer de mama como, en este caso les tengo la respuesta, pero no siempre las tengo. Habla del cáncer de mama como un cáncer, como una consecuencia de los duelos mal elaborados. Ella dice, y nos ha pasado que a mí me pasó una vez en un taller que se me acercó una persona, yo les estaba hablando del cáncer de seno, y Sara dice que si es el izquierdo o el derecho. Si es el derecho, es como en el que nos damos la bendición, es de la misma sangre, o sea, familia. Y si es el izquierdo, es con amigos o con personas, ¿cómo se dice? Con amigos o con personas, esposos que no son de la misma sangre, pero que son muy cercanos. A veces amigos muy cercanos o familiares. No, familiares no, porque es de la misma sangre. Eso es el derecho. Si es el izquierdo. Entonces Sara siempre pregunta, ¿derecho o izquierdo? Uno dice derecho o izquierdo. Si es derecho es cosanguíneo, si es izquierdo no es cosanguíneo, o sea, no es de la misma sangre. Ya por ahí se sabe. Y son duelos mal elaborados de personas que han muerto o personas que han abandonado a sus familias. Entonces, si esto se repite en la familia, se puede generar una herencia transgeneracional. Si la muchacha estaba muy joven, pues puede ser por eso. Por eso es bueno en estas cosas perdonar las herencias transgeneracionales, porque eso nos va a ayudar a todos a mejorar, a sanar y a estar, digamos, a liberar a la familia de estas herencias. No sabemos, y no todo lo sabemos, ni tampoco sabemos exactamente todo lo que ha vivido los antepasados. Es la manera como los hemos hecho. Pero si me empiezan a preguntar de enfermedades, no les voy a poder contestar, por lo que siempre les digo que no todas las enfermedades las conozco. Ok, sí, en YouTube hay preguntas acerca de enfermedades, entonces nos vamos a brincar esas preguntas. Por favor. La de Alejandrina por Zoom. Una pregunta, ¿el miedo puede ser de inseguridad? Ejemplo, mi mamá me decía, eres bien tonta, no sirves para nada. Y siempre tengo una gran inseguridad para hacer las cosas o nuevos proyectos. Tengo tanto miedo de todo. Claro, sí, y también debe perdonar a la mamá por invadirla con esas, digamos, por transmitirle toda esa inseguridad que viene con miedo, por supuesto que sí. Ok, en YouTube preguntan, ¿nos podría decir un ejemplo de cómo hacer el rosario del perdón a los antepasados? Me imagino que es igual que como lo hacemos para nosotros, ¿no? Es que ya lo hicimos acá, lo hicimos en el de la enfermedad, lo hicimos en el de la lujuria, depende de la oración a los antepasados que yo quiera hacer. Yo puedo hacer el te perdona a los antepasados, lo puedo hacer para cada una de las enfermedades, digamos, para cada uno de los pecados capitales, de los vicios, en este caso la enfermedad, es igual. Entonces, aquí ya lo hicimos. Este es para la enfermedad y entonces el otro es yo creo que hay una confusión ahí. Los antepasados no es en general. Los antepasados es los que nos heredaron
la cadena transgeneracional del pecado de la lujuria, otros los que nos heredan el pecado capital de la ira o de la soberbia o del miedo o de la enfermedad. Entonces, para cada uno de los antepasados, o sea, para cada caso, hay que hacer una oración, depende de lo que yo quiera sanar. Ok, sí, creo que sí hay confusión porque dice, Silvia, esas mismas palabras se van a decir por cada pecado capital, solo ir cambiando cada nombre del pecado, así los 7 pecados, ¿y cuánto tiempo se debe hacer cada desate por cada pecado capital? Eso es lo que les decía yo, depende mucho del perdón que ustedes hagan. La cantidad de desate depende del perdón que hagamos nosotros, porque como les decía, y por eso comencé hoy también, mostrando cómo los espíritus se instalan en las heridas emocionales, mientras yo no perdone, a mí no se me quitan esos espíritus. Entonces, mientras yo no perdone, es difícil sanarme. Entonces, depende mucho del perdón. Y les contaba el caso de una señora que hacía 10 cuadros de perdón diarios, completos, de 70 veces 7, pero es que ella no tenía en ese momento otras cosas que hacer, pues, y se dedicó a eso, a perdonar, y perdonaba, y perdonaba, y perdonaba. Y luego, cuando ella usó el perdón de la ceguera espiritual para el hijo, en una semana el hijo se sanó, pero normalmente no pasa eso. Normalmente hay que hacerlo, algunas personas hasta 6 meses tienen que poner el de la ira porque no necesitan un proceso largo y además también por la cantidad de perdones que uno hace. Uno acelera el tiempo de los desates de acuerdo al perdón que hace. Denise, ¿tienes pregunta? Sí, no hay ninguna, solamente pedían dónde conseguir el libro, pero ya subiste a la página web www.layamadadelamor.com. Ok, sí, hay otra de Medellín. Pero en YouTube preguntan también que sí, ¿qué ha pasado por concretar la reunión con la doctora Sara? Yo pensé que se les había olvidado. No, que se... Y no me volvieron a decir y yo tampoco le volví a decir a ella nada. Ella es muy tímida para eso, mucho, pero me había dicho, hagan, que primero yo hiciera el taller y después hablábamos. Me toca volverle a preguntar si sí o no está dispuesta a dictarles una conferencia. Yo creo que sí, vamos a ver, ¿no? Porque es que ella es esquiva, es muy escondidiza y la buscan, y entonces ella ya no atiende personas, por lo general no, tiene mucho trabajo y también ella tiene que trabajar en ella también. Sin embargo, no le gusta salir por internet, no le gusta. Pero bueno, yo le voy a preguntar a ver si de pronto ella se anima y yo les cuento que les decía que esta hora ella ya está acostada. Pues a esta hora no puede ser, tendría que ser más temprano. Sí, no importa, a la hora que ella crea conveniente. Bueno, entonces hablamos y yo les cuento y ya miramos a ver. Pero sí hubo quien se acordó, ¿no? Sí, Bueno, a nadie se nos olvida. Y ujú. aquí dice, Medellín dice, ¿a qué se debe relación de apego aunque solamente fue 2 meses al igual de amistades? No entendí la pregunta. ¿A qué se debe la relación de apego? Sí. Aunque solamente fue 2 meses al igual que de amistades. Como que ella, Medellín, igual- pudieras al igual volver que, al al igual igual que, que de amistades. ya. ¿Pudiera qué? Si pudiera escribir un poquito más la pregunta para que fuera más clara. Bueno, de lo que entendí es que por qué siendo una relación de 2 meses, ¿por qué se apegó tanto? No sé muy bien y no sé claramente por qué sería que se apegó, pero puede haber ahí, uno siempre tiende a relacionarse con personas que, por eso yo les decía que es tan importante
el desatar y el perdonar a las personas, porque, por ejemplo, las personas que son maltratadoras o que han recibido maltrato, continuamente tienden a buscar parejas que repiten el patrón o que todo lo contrario son muy diferentes. Entonces, aquí, digamos, hay un problema con eso, porque la gente tiende a eso, a buscar parejas parecidas o totalmente diferentes. Eso puede ser. Otra es que se pudo como apegar mucho a la persona porque de pronto le encontró unas cualidades o le llenó unos vacíos que ella tenía, la otra persona supo llenar estos vacíos, supo sí, entrar pues en esa manera de ser de ella y le dejó un apego. Pero en ese caso también hay que perdonar y desatar el apego. Eso sí es necesario. Desatar el apego y perdonar a la persona. Ok, están preguntando otra vez, esa pregunta ya la hicieron en el cáncer de mama en la madre y después en la hija. ¿A qué se debe? Esa pregunta ya se contestó. Pueden ver la respuesta en el video, va a quedar puesto ahí aquí en YouTube. Y preguntan, ¿las oraciones que usted publica en estos videos, si tenemos permiso de hacerlas? Claro que sí. Para eso se las pongo, claro que sí. Esa es la idea, que ustedes las vean ahí y las puedan hacer. Es una ayuda también que yo les doy. Yo todo lo que sea con el perdón, yo les ayudo porque a mí me interesa que la gente perdone y sé que Dios también quiere que la gente perdone. Entonces, es importante, yo por eso los pongo ahí para que lo hagan. Y sé que mucha gente está haciendo el perdón porque me lo han escrito y me lo han dicho a través de esas oraciones que leen en los videos. Okay. Creo que son todas las preguntas que hay, Silvia. Bueno, muy bien. Entonces, si quieren, paramos aquí y ya dejamos para la próxima, el próximo miércoles, ya la última conferencia de este taller. Ok, sí, entonces será la última conferencia de este taller. Ahí nos puedes decir qué pasa con Sarita. ¿Qué dirá? Yo les digo. Okay, hay que esperar a ver si de pronto acepta y dice que sí. Vamos a ver. Ok, bueno, pues Dios, a ver. Tú sabes cómo convencerla. Pues no siempre, pero yo intento. Ok, bueno, pues entonces vamos a pasar a muchísimas gracias, Silvia, que tengas una muy feliz y bendecida semana, el resto de la semana. Gracias. Y gracias pues nos vemos. A ustedes también por esta oportunidad y por este taller que me da mucho gusto que si la gente le ha gustado y hay mucha gente trabajando esto. Bien. Muchas personas están con este taller y no crean que termina el taller y ya no vamos a volver a tener a Silvia. Vamos a tener a Silvia en septiembre con 2 charlas de la Divina Voluntad y el próximo año también durante la Cuaresma vamos a tener el taller de la misa y la pasión de Jesucristo. Sí. Entonces, pues no se preocupen, aquí tenemos Silvia para rato. Gracias. Bueno, entonces queremos invitarlos a que nos acompañen. Mañana jueves tenemos adoración al Santísimo a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite por la página de Facebook del Apostolado. Y luego a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, es Rosario y adoración al Santísimo con los padres del Seminario de los Siervos del Divino Amor desde Guadalajara, Jalisco. Y se transmite por el canal de YouTube. El viernes, yo creo vamos a tener el Via Crucis este viernes también. Creo que es a las 5 de la tarde, los tendremos informados. El domingo tenemos para liturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y a las 6 de la tarde, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y la transmite también por el canal de YouTube y por la página de Facebook.
Y pues los esperamos a que nos acompañen el siguiente miércoles a la última charla del Taller del Perdón, la charla número 8 del Taller del Perdón. Y pasamos ahora con Denise a hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. En la oración de sellamiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y nuestro Señor, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros apostolados y nuestro taller del perdón. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel Arcángel con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Amén, amén, amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes una muy bendecida noche. Muchas gracias, Silvia. Bueno, y pues esperamos la respuesta de Sarita. Que pasen todos una muy bendecida semana. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno.